estar conectados el día de hoy para que compartamos conocimientos vinculados a los Incoterms o términos internacionales del comercio en su versión más reciente, que es la versión 2020, que se aprobó justo durante los actos celebratorios por los primeros 100 años de creación de la Cámara de Comercio Internacional de París. Tenemos que recordar es que los Incoterms no son una ley, no son un código internacional, no son un tratado internacional que los países tienen que suscribir y incorporarlo a su legislación interna. Los Incoterms, como muchos de ustedes seguro ya lo ha verificado, son un libro, un folleto, una guía, un manual, ¿no? Ese es el nombre correcto, manual, elaborado por estos técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París, mediante el cual se establecen 10 reglas para el vendedor, 10 reglas para el comprador, para fijar cierto nivel de obligaciones, teniendo en cuenta que los Incoterms no fueron creados para reemplazar el contrato de compra-venta internacional, sino para anexarse a ese contrato en la medida que sea invocado libremente por las partes. Primero, las obligaciones, ¿no? Se va a determinar quién organiza el transporte y el seguro, si es el vendedor o el comprador. En segundo lugar, quién consigue los documentos de embarque y las licencias de exportación e importación, ¿ok? En materia de riesgos, dónde y cuándo va a entregar el vendedor la mercancía al comprador, ¿no? Para transmitir los riesgos respecto a la mercancía. Y en segundo lugar, dónde se transmite el riesgo del vendedor al comprador. Y en cuanto se refiere a los costos, ¿qué costos logísticos o administrativos asume cada parte contratante? Nos referimos al transporte, embalaje, carga, descarga o seguridad. Dentro de los Incoterms no se regula la existencia o no de un contrato de compra-venta o las especificaciones respecto a la mercancía que se ha vendido, si esta mercancía va a venir en caja, de cartón o de madera, si el color es negro o blanco, si el número de serie empieza con el decimal 10, eso no se va a establecer, ¿no? Las especificaciones de la mercancía vendida están en el contrato de compra-venta. Tampoco los Incoterms van a fijar el momento y el lugar donde se utilice el pago del precio, ¿no? O el método o divisa. Del mismo modo, los Incoterms no regulan los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compra-venta. Tampoco los Incoterms regulan la mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales. Tampoco los Incoterms regulan el efecto de las sanciones, ¿no? Si cometen alguna infracción en las importaciones o exportaciones en el país de origen o destino, este aspecto se regula por la legislación interna de cada país. Los Incoterms no tienen nada que resolver en ese aspecto. Del mismo modo, la imposición de aranceles, ¿no? Si una mercancía debe pagar una carga tributaria, 6% de ad valorem, eso no lo determina el Incoterm, lo determina finalmente la legislación de cada país en base a la nomenclatura arancelaria. Lo mismo ocurre con las prohibiciones de las mercancías para exportar o importar. Eso no está decidido en los Incoterms, eso está decidido en la legislación interna de cada país. Del mismo modo, si el incumplimiento del contrato de compra-venta internacional se da por causas de fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación, este aspecto no se regula en los Incoterms, sino en el contrato en su totalidad, ¿no? En una de las cláusulas se establecen qué hacer frente a estos supuestos de incumplimiento. Si es que la mercancía, que es materia de la compra-venta, está sujeta a derechos de propiedad intelectual y hay que pagar royalties, cánones, licencias, estos aspectos se regulan en base a normas internacionales y normas nacionales que protegen, ¿no? Estos aspectos. No está en los Incoterms. Veamos los principales cambios entonces. ¿Sabían ustedes, dado que les he explicado que los Incoterms se actualizan cada 10 años, hay una curiosidad que descubrí cuando vinieron aquí al Perú los representantes nuestros que fueron a París para actualizar esta versión? Ellos comentaban lo siguiente, decían que cada vez que se reúnen los representantes de cada uno de los países miembros de la Cámara de París, se realiza la revisión de estos términos mirando el futuro. ¿Qué significa esto? Que en el año 2000, el comité encargado de la revisión y actualización de los Incoterms se proyectó al 2010. En el año 2010, el comité que se encargó de actualizar los Incoterms se proyectó y pensó en el 2020. Por lo tanto,
Los representantes, el comité que estuvo la redacción, la responsabilidad de redactar los Incoterms 2020 lo ha hecho pensando en el 2030, ¿no? En esta ocasión, el comité revisor tuvo 150 miembros, principalmente representantes de las cámaras de comercio de varios países del mundo, entre ellos Perú, ¿no? Por primera vez en esta actualización de 2020 se incorporaron, aceptaron ser parte de esta tarea representantes de China y Australia, con lo cual ya hemos cubierto los 5 continentes. El comité redactor estuvo copresidido por Dave Lowe del Reino Unido y Christopher Martin-Rath de Francia, pero tuvieron un asesor de lujo. Tuvieron como asesor a Charles de Batista. ¿Quién es Charles de Batista? Él fue presidente de la versión 2000 de los Incoterms cuando se actualizó y copresidente en el 2010. Es decir, su experiencia en esta materia. Uno abre el manual de los Incoterms. El manual establece obligaciones. Con la letra A están todas las obligaciones del vendedor. A1, A2, A3, A4 son obligaciones del vendedor. Y con la letra B, B labial, están las obligaciones de la parte compradora, del comprador. Entonces, a las obligaciones del vendedor en A1 tiene su correlato las obligaciones del comprador en B1. ¿Qué hay en el primer artículo? Obligaciones generales para ambas partes. En los 11 términos Incoterms vigentes, ¿no? Hay 10 artículos en cada uno de esos 11 términos. Y esos 10 artículos tienen esta estructura, ¿no? En el primer artículo vamos a encontrar las obligaciones generales. En el segundo artículo se detalla cómo se produce la entrega de la mercancía y la recepción de la misma. En el tercer artículo se aborda, ¿no?, el aspecto vinculado a la transmisión de riesgos. En el cuarto artículo se ve el tema del transporte. En el quinto artículo, el seguro. En el artículo 6 se detallan los documentos de entrega y transporte. En el artículo 7 se resuelve la incógnita de quién es el responsable de hacer el despacho de exportación y de importación ante la aduana. Si es el comprador o vendedor, dependerá del Incoterm elegido. Y en el artículo 8, o sea, A8 y B8, dependiendo si es para el comprador o vendedor, se establecerán las obligaciones respecto a la comprobación, el embalaje y el marcado del producto antes de su embarque. En penúltimo artículo, A9 y B9, se refiere al reparto de los costos administrativos y logísticos. Finalmente, el artículo A10 y B10 habla de las notificaciones, ¿no? Cómo se van a efectuar las notificaciones para formalizar alguna de las reglas de Incoterm que hayan elegido libremente el comprador y vendedor. ¿Qué dice el artículo 1, A1 y B1 respecto al SWORD en lo que se refiere a las obligaciones generales? El artículo A1 señala que el vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de compra-venta y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el contrato. Pero añade algo que resultaba curioso en su primera vez cuando lo leímos. Indica que cualquier documento que tenga que proporcionar el vendedor puede ser en papel, como era en el pasado, o de manera electrónica, como se haya acordado. Por su parte, el comprador en B1 debe pagar el precio por la mercancía, ¿no?, según lo dispuesto en el contrato, y cualquier documento que tenga que proporcionarle al comprador lo puede hacer también en papel, en forma electrónica, como sea acordado, o si no existe acuerdo, como sea habitual. Entonces, ¿qué tipo de documentos debe entregar el vendedor al comprador para que la mercancía pueda llegar sin ningún sobresalto? Evidentemente, el vendedor debe emitir la factura, ¿no? Debe emitir los permisos, autorizaciones o información que permita obtener las licencias para la importación correcta del producto. Y por su parte, el comprador, ¿qué tipo de documentos debe brindarle al vendedor? Bueno, pues en principio la declaración de exportación, ¿no? Porque si se va a hacer cargo de ese trámite, es importante que el vendedor tenga esa información real para que pueda cumplir con la legislación interna de su país en materia de exportación. Artículo A2 para el término free carrier. Ya vimos A1, vamos a A2. A2 yo les decía que desarrolla el capítulo de la entrega de la mercancía y su recepción. Cuando hablamos nosotros de la entrega de la mercancía en el free carrier, noten ustedes que el manual de los Incoterms 2020 respecto al free carrier le precisa al vendedor que debe entregar la mercancía al porteador
¿no? O sea, al transportista o a otra persona designada por el comprador en el punto designado, si lo hay, en el lugar designado, o procurar la mercancía así entregada. Perfecto. Pero noten que indica que el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada, en el momento del plazo acordado. Puede ser en las instalaciones del vendedor y, ahí viene la diferencia, cargado sobre el medio de transporte proporcionado por el comprador. Entonces, ¿quién carga? El vendedor. En el Free Carrier, ¿no? En S-Work, quien carga es el comprador, acuérdense. Pero en Free Carrier, quien carga es el vendedor. Por su parte, en B2, el comprador debe proceder a recibir la mercancía cuando sea entregado según lo estipulado. En el caso del CPT, ¿cómo se transfieren los riesgos del vendedor al comprador? ¿Ok? ¿Qué nos dice el término A3? El término A3 dice, ojo, el vendedor corre con todos los riesgos que pudieran originar la pérdida o daño de la mercancía hasta que haya entregado de acuerdo con A2. ¿Qué decía A2? El punto de entrega, ¿sí o no? Con excepción de la pérdida o daño causado en las circunstancias descritas en B3. Dicho de otra manera, el vendedor asume cualquier riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta que lo entregue en el lugar convenido. Después de entregado, lo que ocurre con la mercancía es responsabilidad del comprador. Pero pone una excepción. Dice, ojo, el vendedor, ok, asume esa responsabilidad, salvo que se presente un caso excepcional. ¿Cuál es ese caso excepcional? B3 señala que si el comprador no da aviso de acuerdo con B10, entonces corre con todos los riesgos de pérdida de daño de la mercancía desde la fecha acordada o el fin del plazo acordado para la entrega. ¿Qué dice respecto al transporte, el término SIP? Porque aquí estamos viendo que paga transporte y paga seguro. Vamos al transporte primero. ¿Qué dice el término o el artículo 4 respecto al transporte? Teniendo en cuenta que el vendedor va a financiar el transporte internacional. En consecuencia, habría que verificar, ¿no? Qué es lo que se establece respecto a esta obligación. Lo que se señala es lo siguiente, miren, hay que proteger al comprador. ¿Y de qué lo protegemos? De la posibilidad de que el vendedor decida ahorrarse unos centavos y contratar el medio de transporte más barato o la ruta más corta o la de mayor riesgo. En ese sentido, entonces, cuando se refiere en A4 a las obligaciones del vendedor, es bastante claro el manual de los Incoterms al establecer límites que se asemeja bastante al término SIP, ¿no? Solo que este se aplica exclusivamente en el transporte marítimo. Y entonces, respecto al seguro, ¿qué es lo que dice el manual de los Incoterms en el término SIF? Vamos al artículo 5. El artículo 5 pone una advertencia al vendedor respecto al tipo de seguro que está obligado a contratar, ¿no? Se establece que a menos que se acuerde de otro modo, o sea, la costumbre en ese comercio en particular, el vendedor debe obtener, o sea, contratar a sus propias expensas un seguro de carga que cumpla con la cobertura proporcionada por la cláusula C, que es la cláusula estándar del Instituto de Londres, ¿no? O cualquier cláusula semejante. El seguro debe contratarse con aseguradores o una compañía de seguros de muy buena reputación y dar derecho al comprador o a cualquier otra persona que tenga un interés asegurable sobre la mercancía a reclamar directamente al asegurador. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido el manual de los Incoterms en lo que se refiere al seguro para el término SIF? Que el vendedor no puede contratar cualquier compañía de seguro, tiene que ser una de buena reputación. Que la cobertura del seguro debe ser mínimo la cláusula C, ¿ok? Y que el comprador debe tener la póliza para reclamar al seguro directamente, sin intermediarios, ante cualquier siniestro ocasionado con su mercancía. Por lo tanto, la prima de seguro debe estar totalmente cancelada, ¿ok? Ahora, vamos a B5, obligaciones del comprador respecto al seguro. Dado que la cláusula C es la que tiene la menor cobertura, vamos a ver en unos instantes
que hay tres cláusulas aprobadas por el Instituto de Aseguradores de Londres, la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. La cláusula C es la de menor cobertura. Lo que establece el artículo B5 es que el comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de seguro. No tiene ninguna obligación. Sin embargo, si es que quiere que le mejoren el seguro, es decir, quiere que le cubran otro tipo de siniestros o riesgos, debe comunicarle al vendedor, ¿no? Para que puedan contratar un seguro adicional. Ese seguro adicional es financiado por el comprador. Si nos vamos al artículo A6, que es el que se refiere al documento de entrega y transporte, lo que nos dice en A6 es que el vendedor debe proporcionar al comprador a expensas del vendedor, o sea, el vendedor es quien financia ese gasto, cualquier documento exigido que permita al comprador hacerse cargo de la mercancía. ¿A qué tipo de documento se refiere? Al BL o conocimiento de embarque, por ejemplo, ¿no? Para que pueda recoger la mercancía sin ninguna dificultad. Al certificado de origen, la factura comercial, ¿no? Y todo lo que sea necesario para recuperar la mercancía. Por su parte, el comprador en B6 debe aceptar el documento proporcionado por el vendedor según lo dispuesto en A6. ¿Quién asume los trámites de exportación y de importación en el término DPU? ¿Quién asume? ¿El vendedor o el comprador? Para estos efectos, el manual de los Incoterms 2020 indica en A7 que el vendedor, ojo, el vendedor debe asumir todos los trámites de despacho de exportación y tránsito exigidos por el país de exportación y cualquier país de tránsito por donde pase la mercancía. ¿De qué tipo de gastos estamos hablando? Licencias, autorizaciones, acreditación de seguridad, inspección previa al embarque y cualquier otra autorización oficial, ¿no? También el vendedor debe brindarle ayuda o información al comprador cuando necesite datos o documentos para realizar la importación en su país de destino. Por su parte, en el artículo B7 se precisa que el comprador brinda ayuda al vendedor para obtener los documentos que faciliten el despacho de exportación y tránsito. O sea, que el vendedor no es que se cruce de brazos. Tiene que ayudarle al vendedor para que obtenga los permisos y autorizaciones para el despacho de exportación y tránsito. El comprador también debe llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por el país de importación, tales como licencias, acreditación de seguridad para la importación, inspección previa al embarque, cualquier otra autorización oficial, incluidos los tributos aduaneros. Crearon el artículo 8. El artículo 8 desarrolla un aspecto que es parte de los usos y costumbres en el comercio, que es la posibilidad de que el comprador solicite que un tercero, una organización, una supervisora, verifique pues la carga antes de ser embarcada desde el país de origen hacia el Perú, ¿no? En ese sentido, en A8 se ha aclarado para el término DDP, Delivery Duty Pay, porque en otros términos esta cláusula varía, pero en el DDP se ha aclarado que el vendedor debe pagar los costos de aquellas operaciones de verificación, ¿no?, que se tengan que hacer en su país de origen, tales como la comprobación de la calidad, medidas, pesos o recuentos que sean necesarios para entregar la mercancía de acuerdo a lo pactado en A2, ¿se acuerdan? El punto de entrega. El vendedor entonces debe embalar y marcar la mercancía de una manera apropiada para su transporte, ¿no? Uno le ponen el código de barras o el código QR, a menos que las partes hayan acordado requisitos específicos de embalaje o marcado. Entonces, veamos cómo es el reparto de los costos, pues, ¿no? ¿Cómo se reparten los costos en un término FOB? Que es el artículo A9. Para el vendedor, A9, el vendedor debe pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que sea entregado de acuerdo con A2. Y estos costos incluyen el proporcionar la prueba usual al comprador, según lo estipulado en A6, de que la mercancía ya se ha entregado. Debe pagar, cuando sea aplicable, todos los derechos e impuestos y cualquier otro costo relacionado con la exportación. En un término FOB, el vendedor paga todos los gastos de exportación. Por su parte, el comprador, en B9,
debe pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en que sea entregado, según lo estipulado en A2. También debe pagarle al vendedor por todos los gastos y costos relacionados con la prestación de ayuda para obtener los documentos e información. Y también el comprador debe pagar los derechos, impuestos y cualquier otro costo relacionado con el despacho de tránsito de importación, según lo estipulado en B7. Pero para que este término se pueda formalizar, hay que tener mucho cuidado con las notificaciones. Y ahí nos vamos al último artículo, A10 y B10. Empecemos por B10, el comprador. Si el comprador está pidiendo que le entregue la mercancía al costado del buque, quiere decir que el comprador debe dar aviso suficiente al vendedor de cualquier requisito de seguridad relacionado con el transporte. Debe indicarle el nombre del buque, el punto donde se va a cargar la mercancía, si lo hay, la fecha de entrega seleccionada dentro del plazo acordado. Es decir, debe ser bastante específico en cuanto a la información respecto al puerto, el muelle, el nombre de la nave, la matrícula, la fecha y el punto de carga donde debe dejar el contenedor, ¿cierto? Eso debe comunicar el comprador al vendedor para que el vendedor sepa dónde debe dejar la mercancía. Por su parte, el vendedor debe dar aviso suficiente al comprador de que la mercancía ya lo entregó de acuerdo a las instrucciones recibidas. O también debe comunicarle si el buque no ha procedido a recibir la mercancía dentro del plazo acordado. Finalmente está el término CFR, costo y flete, ¿no? Hasta el puerto de destino convenido, el cual, al igual que el CPT, solo que esto aplicado en la vía marítima, obliga al vendedor a entregar la mercancía sobre el buque en el puerto de embarque convenido, haciéndose cargo del costo del transporte principal, pero transfiriendo la responsabilidad al comprador. Uno de los aspectos que ha quedado en agenda, justo respondiendo a la pregunta anterior, es el tema del convenio SOLAS. El convenio SOLAS es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que se aprobó a raíz del hundimiento del Titanic y que convocó a las líneas navieras más grandes, a Gran Bretaña, para que establecieran un convenio, un protocolo que evite que ese evento del Titanic se repita. De manera que ahora hay más obligaciones, responsabilidades y seguros en la construcción de naves, de embarcaciones, ¿no? Y también, complementariamente a ello, hay más responsabilidades en cuanto a la administración de la gestión logística portuaria. Respecto a la cobertura del seguro, hay una diferencia entre el término CIF y SIP. Reitero, el término CIF se usa en el transporte marítimo o vías navegables y el término SIP se usa en el transporte multimodal. ¿Qué es lo que dice la versión 2020 de los Incoterms? Que en el caso del término CIF se mantiene el seguro mínimo, la famosa cláusula C, aunque cubra el 110% de la inversión. Pero el término SIP ha aumentado. En el término SIP, que es para el transporte multimodal, se cambia el seguro a todo riesgo, el cual hace referencia expresa a la cláusula A del Instituto de Aseguradores de Londres, ¿no? Entonces, yendo un poco al detalle, el Instituto de Aseguradores de Londres tiene tres cláusulas. La cláusula A, que cubre 16 riesgos estándar, la cláusula B, que cubre 11 riesgos estándar, y la cláusula C, que solo cubre 7 riesgos. La cláusula A son coberturas a todo riesgo frente a pérdidas o daños, con algunas excepciones. Por ejemplo, lo único que exceptúa, como toda póliza de seguro, son los riesgos producidos por desgaste, embalaje inadecuado, demoras, insolvencias, guerras o huelgas, sobre los cuales se puede hacer una cobertura adicional bajo otro costo. La cláusula B se enfoca específicamente en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías, pérdidas de valor por acciones de olas en carga y descarga, pérdidas durante el transporte y tiene las mismas excepciones que las anteriores. En cambio, miren, la cláusula C tiene características muy similares a la cláusula B, pero tiene menor cobertura. Se excluye, por ejemplo, las pérdidas producidas por la entrada de agua, ¿no?, al barco o al contenedor durante la carga, los errores en la descarga, ¿no?, o las pérdidas o extravío de la mercancía en los almacenes o muelles. Entonces, por esa razón es que, reitero, la versión 2020 de los Incoterms hace un distingo entre términos CIF y SIP, ¿no? Para el término CIF, transporte marítimo, ha considerado el seguro mínimo porque entiende que el riesgo es menor, ¿no? En el transporte marítimo es el sistema de transporte más seguro, ¿no?, en materia de transporte internacional. En cambio, si lo voy a llevar por avión,
¿no? O por camión el seguro o el riesgo es más alto. Por esa razón se aplica la cláusula A. Otro cambio importante fue la eliminación del término DAT. Se elimina el término DAT, ¿no? Y el término DAT tiene que ver claramente con el desuso en el cual ha incurrido, ¿no? la carga. Es decir, ya es casi complicado el tener que entregar la mercancía en una terminal de contenedores si es que no se ha cumplido previamente con los trámites aduaneros de importación. Por esa razón, se prefirió reemplazar el término DAT por el DPU, que por su propia definición se refiere a la entrega de la mercancía en un lugar determinado pero descargado del medio de transporte. Y se recalca que el lugar de destino podría ser cualquier lugar y no solamente una terminal. Que la empresa vendedora debe asegurarse de que el lugar donde tiene la intención de entregar la mercancía es uno donde podrá descargar. De manera de conclusión, debemos decir que el comité de redacción aborda pues nuevos temas en la versión de los Incoterms 2020, ¿no? Entre ellos destaca la seguridad en el transporte, las normativas sobre los tipos de seguro de transporte. Hemos visto que no es lo mismo el transporte en la vía marítima que el transporte en multimodal, ¿no? Por eso está la cláusula C y la cláusula A. Se ha logrado una relación directa entre el Incoterm y el contrato de compra-venta internacional para precisar que los Incoterms 2020 no reemplazan a dicho contrato. Y en el año 2019, cuando se lanzó la versión 2020 de los Incoterms, también se lanzó, hasta el día de hoy está vigente, una aplicación móvil de los Incoterms 2020, ¿no? Para ir consiguiendo un mayor número de usuarios, ir aclarando, ¿no? Los usos, ir incorporando ejemplos, ¿no? Casos prácticos de la forma en la que se viene utilizando los Incoterms 2020 hasta la actualidad, ¿no? Es así como, si hacemos un resumen, diremos que tradicionalmente los Incoterms fueron clasificados en 4 grupos, dependiendo de la primera letra, ¿no? El grupo E consideraba al único término S-Word, ¿no? Que es la entrega en lugar designado como un almacén, ¿no? En el país de origen. El grupo F incluía al Free Carrier, FAS y FOB, ¿no? Que consiste en que el flete interno es pagado hasta el lugar de salida en el país de origen. El término C, que incluye CFR, CPT, CIF y ZIP, el cual consiste en que el flete internacional es pagado, ¿no? El flete internacional es pagado hasta el punto de entrada en el país de destino. Y el grupo D, que incluye el término DAP, DPU y DDP, consiste en que el flete interno es pagado hasta el lugar convenido en el país de destino. Miren ustedes la diferencia, ¿no? En el término E, el vendedor solamente tiene que entregar la carga en su propio almacén en su país. Todos los demás gastos corren por cuenta del comprador. Pero en el grupo F, el vendedor sí se encarga del flete interno hasta el punto de salida o embarque, ¿no? En el grupo C, el vendedor se encarga del flete internacional pagado hasta el punto de entrada en el país de destino, de acuerdo a lo acordado en el contrato. Y en el grupo D, además del flete internacional, el vendedor debe pagar el flete interno hasta el lugar convenido en el país de destino, ¿no? Por eso está ahí el término DAP, DPU y DDP. Esta es otra forma de ver los Incoterms con los cambios en el año 2020, ¿no? Y vean ustedes que en el S-Word lo que está con celeste son los gastos que el vendedor asume, ¿no? Son mínimos, miren. A diferencia del término DDP. En el término DDP, el comprador asume todos los gastos, riesgos hasta el país de destino, ¿no? Todos los costos, gastos y riesgos, ¿no? Quizás la parte que está casi compartida es CPT, ¿no? CPT y CFR, digamos que en esos dos términos están compartidas las responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor. Pero la tendencia es que en el mundo se utilicen masivamente los términos CIF y FOB, ¿no? Esos son los términos más utilizados en el mundo.